fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Hoy quiero compartir el tema con ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que van a oír este audio y van a mirar el video por nuestro canal en YouTube, La Palabra que Bendice, con el pastor Emilio J. González. Y el tema que quiero compartir con ustedes es las implicaciones de la fe. Y allí en la Biblia, en dos citas bíblicas que tengo para ustedes, en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 23 y en el Romano 10, 17, dice el texto sagrado así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en Romanos capítulo 10 versículo 17, el apóstol San Pablo declara lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Todopoderoso añada bendiciones a su santa palabra y el Todopoderoso me use con una edificación, con una palabra de consuelo, de exhortación, de dirección, de apoderamiento. Que la palabra, al ser hablada, la palabra de Dios, haga el efecto que es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Las dos citas bíblicas que voy a utilizar como referencia y que hemos leído están enmanadas por dos términos importantes, y ellos son creer y fe. Dice que para el que cree todo es posible, y el apóstol San Pablo dice que la fe que salva viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra fe es un término muy amplio. Hay enseñanzas, hay estudios bíblicos, hay predicaciones, hay mucho aporte. De ella se ha escrito, es lo que yo llamo, estos son temas madre, términos madre, que generan todo un caudal de interpretaciones, de aplicaciones, de temas, de enseñanza. El tema de la fe es un tema que es como un río, es como una fuente. No deja de brotar en ese manantial agua. Hoy quiero hablar, como ya les dije, las implicaciones de la fe. Y adentrándonos desde sus significados a algo más profundo, entonces la fe se define como la creencia y confianza de una persona en algo o en alguien y proviene del latín fides. La fe también es una virtud que consiste en creer a la palabra de Dios. Eso es fe, usted cree a la palabra de Dios. Fe también es creer y es la confianza que alguien pone en Dios y lo que Dios dice. Esa persona tiene fe en eso. También la palabra fe en el campo secular tiene fe en la persona que fue elegida. Otros tienen fe jurídicamente hablando en ese documento, que ese documento es fidedigno, es genuino. Fe también es el firme convencimiento que produce un pleno reconocimiento de la verdad revelada de Dios. Entonces hay gente que han desarrollado un convencimiento a través de todas las edades, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y desde el primer siglo cristiano hasta hoy, hasta mañana, mientras la iglesia permanezca en la tierra. Hay gente que desarrolla un firme convencimiento que produce en ellos un pleno reconocimiento de la verdad revelada de Dios. Entonces la fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Qué es la fe? Es la realidad de lo que esperamos, aunque no lo miramos, pero creemos que lo vamos a recibir. Esa es fe. También fe es la capacidad que Dios nos da para tomar en ese acto de confianza, de fe, para tomar de lo que hay en el mundo invisible y hacerlo realidad en nuestra cotidianidad. Entonces usted tiene fe que Dios le va a abrir puertas de empleo. Usted tiene fe que Dios lo va a sanar. Usted tiene fe que no se va a quedar estancado, estancada. Entonces usted toma esa fe porque Dios te da esa capacidad para que desarrolles ese nivel de fe. Pero por otro lado, la fe también trabaja en lo que yo no tengo. En lo que yo no tengo en mi vida. Un ejemplo, como creyente en nuestra vida espiritual. ¿Qué le hace falta a usted en su vida espiritual? Entonces la fe está trabajando allí. Emocionalmente,
usted siente que sus emociones han sido lesionadas, entonces usted en la fe que Dios te revela, ella trabaja para tu sanidad emocional. En el aspecto físico, en la sanidad, en el aspecto material, cuando hoy hay tantas necesidades. Estos días atrás un joven me compartía un testimonio y me decía: pastor, empecé a sentir tantas necesidades, en la casa había tantas necesidades, en mis estudios no podía costearlo y no tenía pues ingresos de dinero porque me voy a recién graduar y no tengo posibilidades, pero oré a Dios que Él me proveyera y Dios empezó a abrirme la puerta literalmente. Me llamó una señora a la cual no conocía, que me vio en la iglesia dirigiendo y me hizo objeto de una atención. Otro matrimonio me dijo: queremos ayudarlo en la cuestión de su graduación, no tenga pena. Bueno, eso lo hace la fe. Él se sintió que no tenía posibilidades, no tenía recursos, que estaba atascado económicamente para honrar algunos compromisos de su universidad. Oró a Dios y Dios le activó a algunas personas que él no conocía y en la cual a otros que de referencia le había visto, pero no tenía esa confianza para pedirle. Pero entonces la fe trabaja en lo que nosotros no tenemos en nuestra vida espiritual. ¿Qué le hace falta a usted en su vida espiritual? La fe trabaja allí, en la parte emocional, en la parte física, en la parte material, para hacerlo realidad. Después que está hecho, entonces ese es el logro. Eso vino, usted se introdujo por la fe en el campo espiritual, en el mundo espiritual y pidió a Dios. Después de compartir estas consideraciones, les invito que hagamos un recorrido sobre las implicaciones de la fe, según yo quiero exponerle. Para poder tener una definición más exacta de la fe, porque hay muchas definiciones, nosotros debemos leer el libro rector eminentemente del que habla de la fe, y es la Biblia. Y en la Biblia hay un capítulo donde se habla sobre los eventos espectaculares, hermosos, maravillosos, increíbles de los actos de la fe. Y como hay un conjunto de hombres y mujeres, conocidos y otros anónimos, que tomaron la fe como una herramienta y se conectaron con Dios. Y allí en el libro de Hebreos, su capítulo 11, la palabra fe aparece mencionada 32 veces. Pero en el capítulo 11 de Hebreos, allí solamente aparece mencionada 24 veces. Y allí mismo, en ese capítulo 11 de Hebreos, está lo que yo llamo la descripción de la fe. En Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, oigamos qué dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe, repitámoslo, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted? La convicción de lo que no se ve, pero que usted necesita que se haga una realidad. Esta es la mejor definición de la fe de toda la que hay en la Biblia y en el campo secular. Aquí está, Hebreos 11.1 lo define en una forma sencilla pero espectacular y con mucha profundidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Literalmente entonces puedo afirmar que este versículo de 11.1 significa acerca de la fe la realización de las cosas que se esperan. Óigame, la realización de las cosas que se esperan, eso es fe. Si usted tiene fe, usted va a vivir en un estado expectante que se van a realizar las cosas de las cuales usted ha pedido y usted cree que se van a realizar. Literalmente eso es fe. Ahora la pregunta sería, ¿qué espera usted? Usted que está desarrollando fe. En otras palabras, la fe es la herramienta que Dios usa para transportar o traer sus promesas para nosotros hoy. Dios nos ministra la fe. Usted y yo nos desarrollamos en la fe. Y en esa fe nos conectamos con Dios. Le pedimos a Dios. Oramos a Dios. Y en esa fe entonces el transporte que del mundo invisible, que tiene una incidencia en el mundo material, entonces esas promesas que aparecen como abstractas en la Biblia o difíciles de conseguir, cuando usted desarrolla esa fe que Dios nos ha dado, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces usted lo recibe en una forma material. Las promesas divinas se hacen una realidad para nosotros hoy. Entonces puedo decir firmemente que fe es confianza sobrenatural en aquel que ha hecho la promesa.
La fe no se deposita en cualquier cosa. Hay un movimiento que es el panteísmo, que todo es Dios. El palo es Dios, la naturaleza es una diosa, el sol es Dios, la luna es una diosa, la lluvia es otra diosa. Entonces, bueno, hay gente que desarrolla fe allí, en las deidades paganas. Pero ahora usted y yo, bajo el lineamiento de esta fe y las implicaciones de la fe, entonces fe es confianza sobrenatural en aquel que ha hecho la promesa. ¿Quién ha hecho la promesa? Dios. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. No es cualquier fe. No es la fe panteísta, no es la fe dualista, no es la fe en la deidades pagana, no es la fe en el líder político, no es la fe en un documento, no es la fe de un mito, no es una falacia. Es estar lleno de convicción y certeza que si Dios lo ha prometido, que si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Dude de la promesa de un líder político. Dude aún de la promesa de su papá, de su mamá. Dude de la promesa del jefe. Dude de la promesa de un líder. Dude. Pero si Dios lo ha dicho y usted está desarrollando fe y se conecta con esa fe, créalo que Dios le va a cumplir. Dios nos va a cumplir. Tú que me estás oyendo, Dios te va a cumplir. Tú que estás mirando este video, Dios te va a cumplir. Créelo. Entonces, la fe nos dice que lo que Él ha prometido, lo que Dios ha prometido va a suceder aquí y ahora. Ella trata las cosas del futuro y las hace una realidad. Los hombres y mujeres que en ella confían nunca jamás han sido defraudados. Nosotros somos el resultado que a través de los siglos, hombres y mujeres que vivieron creyendo en Dios, que vivieron teniendo fe en Dios y hemos recibido este legado. Tú que estás en esa situación, tú que me estás oyendo, cerciórate, convéncete, ten confianza, está convencido de la fe tuya en Dios. Y tú vas a pasar este testigo a las otras generaciones. Vas a pasar este testigo a tus hijos y tus hijos a los hijos de ellos. Entonces se cumplirá el ciclo de la historia hasta que Dios quiera. Entonces la fe es segura e inquebrantable en Dios, que Él cumplirá fielmente sus promesas. Como ya lo referí, Él no es hombre para mentir. La fe, bíblicamente, entonces podemos decir que es un don que Dios nos da para movernos y desarrollarnos como sus hijos. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios 12, ahí entendemos que dice que el Espíritu Santo da según Él parece. Y está allí la distribución de los dones, la declaración de los dones está allí. Y dice entonces en 1 Corintios 12, 9, y habla y el don de fe. Entonces Dios a través del Espíritu Santo nos quiere dar el don de la fe. Dios nos creó a todos con 5 sentidos para movernos en lo físico y en lo natural. Pero también Dios nos da ahora en el campo espiritual la fe como un sexto sentido o como un don superior para que nosotros nos movamos en el mundo espiritual. Y cuando nos movemos por fe en el mundo espiritual, las respuestas de Dios tendrán incidencia en el mundo natural, en el mundo material. Valga decir, en tu salud, en tu cuerpo, en tu enfermedad, en tu vida espiritual, en tu santidad. Hay gente que tiene ataduras terribles, hay gente que tiene lesiones en su vida emocional. Y si usted se mueve en esa fe, en ese don que Dios nos ha dado, en ese sexto sentido, en ese don superior, le aseguro que la fe va a traer de las virtudes divinas para que se haga una realidad en usted. El problema del empleo, el problema del dinero, el problema de los alimentos, del vestuario, del calzado, de las medicinas. Si usted tiene fe y desarrolla esa fe con Dios, le aseguro que va a llegar del norte, del sur, del este, del oeste, cercano y de lejos. Porque Dios lo ha prometido así. Entonces Él nos da esos 5 sentidos para que nosotros nos desarrollemos. En esa fe aprendemos a amar a la revelación de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8, es muy referencial esta cita bíblica. Dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 10 habla con mayor claridad. Obteniendo el fin de vuestra fe. Note y reafirme. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esa fe, nosotros aprendemos
aprendemos a amar la revelación de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros en Cristo Jesús entendemos las profundidades de la salvación y allí nos gozamos y allí nos mantenemos. Ahora, retomando de nuevo el capítulo 11, cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, que es definido como la galería de los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe. Otros lo llaman como el salón de la fama de los hombres y mujeres que ayer Dios utilizó para hacer grandes hazañas a través de la fe. Hay allí personas en ese capítulo, entre hombres y mujeres, que hicieron con la fe cosas extraordinarias, increíbles. Un hombre que en una plena batalla llamado Josué oró a Dios en fe y dijo que el sol se detuviera, y el sol se detuvo retrocediendo para él lograr el acometido de la victoria en una batalla. Personas como esas, personas célebres como David, ahí están reflejados. Daniel, ahí están reflejados. Pero también hay héroes anónimos que hicieron grandes obras. Personas de mala reputación como Rahab la ramera, que con fe obtuvieron reconocimiento a través de la fe. Madres recibieron consuelo de sus hijos muertos por la fe. ¿Usted se imagina a Abraham y Sara, una pareja a la cual Dios le había prometido un hijo, y ya se le había ido la forma natural al hombre y a la mujer del engendramiento y la concepción? No había esa capacidad. Y en esa fe que ellos tenían, volvió de nuevo a renacer y se cumplió la promesa. Hubo el hijo de la fe, hubo el hijo de la promesa. Dios cumplió aún fuera de tiempo, porque Dios puede alterar los tiempos cuando hay un hombre, una mujer, una familia, alguien que sirve a Él, alguien que le cree a Él. Él puede alterar los tiempos para cumplir su palabra. Ahora, les invito a que entendamos cómo funciona la fe. Poniendo en práctica, número uno, poniendo en práctica la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción trabaja con la mente. ¿Cómo usted concibe las cosas en su mente? Es imposible tener la fe que salva, la fe que santifica, la fe que trae los recursos a nuestra vida si nosotros no aceptamos o abrazamos la verdad de Jesús en nuestra vida. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la salvación, yo soy la resurrección. El que oye mi palabra y crea al que me envió será salvo. Entonces, la primera cosa para nosotros entender cómo funciona la fe o las implicaciones de la fe, es que nosotros debemos tener una percepción clara. Y la percepción empieza en nuestra mente. Y el primer pensamiento que usted tiene que tener es abrazar o aceptar a Jesús y al plan de Dios a través de Cristo. Cuando usted acepta en su mente el plan de Dios a Jesús, usted empieza a cambiar su percepción. Hay que dejar que la fe se aloje en nuestra mente. En nuestra mente hay muchas habitaciones y hay muchos habitantes. Bueno, a todos los habitantes que hay en nuestra mente hay que decirles: aquí ahora está una nueva habitante. Aquí está un lugar para un habitante que se llama fe. Y la fe va a empezar a ordenar. La fe va a causar una revolución en su mente y en nuestra vida. Y va a poner las cosas en su justo orden. Ella nos lleva a pensar con entendimiento. Y nuestros pensamientos empiezan a cambiar junto a nuestro lenguaje o vocabulario. Entonces, cuando usted tiene una percepción diferente de quién es Cristo, lo hemos abrazado, nuestra mente empieza a cambiar, porque la fe está haciendo allí una revolución, un cambio, está reordenando. Entonces, la fe empieza a darnos entendimiento de lo que es y de lo que no es. Y cuando el entendimiento llega, entonces surgen nuevos pensamientos, y los pensamientos entonces activan el lenguaje articulado, activa el glosario. Entonces hay unas nuevas palabras. Usted empieza a cambiar e introducir nuevos términos e introducir entonces un lenguaje totalmente diferente al cual nos conocían. El otro paso para saber cómo funciona la fe o la implicación de la fe es la persuasión o el convencimiento.
Primero es la percepción. Segundo, ahora es la persuasión o el convencimiento. Hoy necesitamos convencernos de cómo opera la fe y hacerla parte nuestra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol San Pablo enseñaba así: estando persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Me gusta. ¿Le gusta a usted esta referencia bíblica? Me parece espectacular, me parece hermosa, estimulante en este paso de la implicación de la fe, donde nosotros necesitamos convencernos. Y qué bueno es saber que el apóstol dice, estando persuadido, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios bendiga nuestras vidas. Usted, mi amado amigo, usted, mi hermano y mi hermana, iglesia, necesitamos persuadirnos de que el Señor nos va a perfeccionar hasta el día que el Señor se designe venirnos a buscar, o hasta que, si vivimos, la iglesia sea trasladada a su presencia. El tercer paso para que la fe funcione es el desempeño o la puesta en marcha de nuestra voluntad. Importante entonces entender el tercer paso. Para que la fe funcione, para que se haga una realidad en nosotros, para que no sea algo abstracto, donde usted oye muchos testimonios y muchas referencias, pero en usted no pasa esto. Para que eso funcione en usted y en mí, para que la fe traiga las virtudes divinas y el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros, tenemos que accionar nuestra voluntad. Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Importante entonces esto, en la implicación de la fe. Como tercer paso tenemos que tener el desempeño o la puesta en marcha de nuestra voluntad. No importa cuánta teoría, cuántos libros se hayan leído, cuántas horas de oración usted realice. Pero si no hay fe, eso es címbalo que retiñe, decía el apóstol San Pablo. Tenemos que abrazar la obra de Cristo y demostrar que somos salvos y que somos santos. Cuando nosotros abrazamos la obra de Cristo, estamos entonces nosotros accionando nuestra voluntad. Porque si no la accionamos, creemos, pero es una teoría. Entonces la fe sin obra es muerta. Entonces cuando nosotros ejecutamos esa voluntad, abrazamos la obra de Cristo y demostramos que estamos en el camino de la santidad, que no somos perfectos, pero que somos perfectibles, que cada día el Señor está haciendo grandes obras en nosotros. En este momento me estoy recordando una historia que oí, que me pareció impactante en su momento, cuando me la refirieron. Después del último tsunami, terremoto, y cuando se partió la termoeléctrica nuclear en Japón, y aquel devastador terremoto y tsunami que destrozó gran parte de pueblos y ciudades japonesas, había en una región donde fueron algunos funcionarios a supervisar y estaban las cámaras filmando. Y sale una anciana de 80 años con una manta que la cubría. Y el periodista se acerca a ella asombrado y la está entrevistando, y ella empieza con la voz un tanto trastocada. Ella dice, yo vivía aquí. Cuando ponen la cámara era aquello algo desolado. Mi esposo murió y allá vivía mi hijo, su esposa y mis 2 nietos. Todos desaparecieron, todos murieron. Ella había quedado, esta anciana, sola y sin nada. Pero a medida que el periodista se queda allí pasmado, ella hace como todo anciano japonés. Reverencialmente se inclina y dice unas palabras que quedaron grabadas para siempre. Pero tú, oh Dios, me sigues sosteniendo. ¡Wow! Cuando oí este testimonio a mí me impactó, me habló. ¿Cómo va a ser que en la postrimería de su muerte, a los 80 años, pierde al esposo, pierde al hijo, pierde a su yerna, pierde a sus 2 hijos, pierde todo bien que tenía, la casa, todo, y queda con una sola manta, y al final
tiene el acto heroico de decir, pero tú, oh Dios, me sigues sosteniendo. Esta es la gente. Esta es la gente que desarrolla fe. Esta es la gente a la cual Dios le responde. Esta gente no se quedará varada. Esta gente son especiales para Dios. ¿Cómo está tu situación en la casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Azotada y abatida? Atrévete a decir como esta anciana, pero tú, Dios, me sigues sosteniendo. Cuando accionamos nuestra voluntad al abrazar la fe, ella nos lleva a cultivar una profunda convicción y confianza en Dios, en las pruebas, en los padecimientos, en los sufrimientos. Como dice el apóstol San Pedro en 1 Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca, establezca y afirme. Esta es la gente que a pesar de que está en un padecimiento, en un sufrimiento, esta es la gente que no abandona la fe. Y en esa fe son fortalecidos, afirmados, establecidos por el todopoderoso Dios. Esta gente, algunos a cuentagotas, poco a poco recibirán la respuesta espiritual en su salud, en su economía. Dios no los va a dejar solos en medio de su tormenta. Así es, pues. Y el cuarto paso de cómo funciona la fe o las implicaciones de la fe es la demostración. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Oigamos lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se tiene que demostrar, es la parte demostrativa. La demostración tiene que ver con el testimonio. En Hebreos 11:5 dice esto sobre un héroe de la fe, Enoc, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo va a ser que usted está pasando una prueba y está maldiciendo? ¿Cómo va a ser que en medio de la prueba usted cada día se está poniendo más frío, se está alejando del Señor? ¿Cómo va a ser eso? Usted tiene que demostrar allí en medio de esa situación con su testimonio. Dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso Dios lo traspuso en vida a su presencia. Entonces el buen testimonio se obtiene por fe, en que el Espíritu Santo me está santificando, me está cambiando en esa fe, en que el Espíritu Santo me ayuda a dar los pasos de una vida que agrada a Dios. Y en función de eso vienen entonces la respuesta de Dios. Nuestra fe llama la atención cuando se demuestra del Todopoderoso, cuando nuestro testimonio demuestra que andamos como Él manda. En una oportunidad dije que muchos creyentes son como Frank Sinatra en su famosa canción A mi manera. Pero hermano, hermana, hazlo así. Hermana, ¿por qué no lo dices así? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no te conduces así? Es a mi manera. Bueno, no es a nuestra manera. La fe que agrada a Dios debe estar basada en un testimonio. Y ese testimonio llama poderosamente la atención de nuestro Dios, porque estamos demostrando que andamos como Él manda. Dice el versículo 6 que Dios es galardonador de los que le buscan por fe. Importante entonces esto. ¿Usted está buscando a Dios? Bueno, Dios es galardonador. La palabra galardón está asociada con premio, está asociada con logro, está asociada con la culminación de una carrera. La culminación de tu fe es la respuesta de Dios para ti, el respaldo de Dios para ti. Te vas a levantar de esa enfermedad, vas a salir de esta situación, vas a salir de este proceso rudo y duro que ha sido para ti tu santidad, vas a salir de allí. Porque Dios es galardonador de los que le buscan por fe. No te desanimes, estás en la lista de los que van a ser galardonados por Dios. Hoy en estas realidades que vivimos, donde el dinero casi no alcanza, el salario mínimo de nuestro país no nos alcanza para comprar medio kilo de queso, criollamente hablando, un paquete de harina. En estos años Dios va a galardonar a todos los que le buscan por fe. Si usted tiene un amigo o una amiga que tiene excelentes ingresos, si usted tiene a papá y a mamá que es un hombre que siempre ha trabajado y hay ahorro, si usted tiene una buena profesión y en esa buena profesión siempre ha tenido excelentes ingresos, bueno, en esta realidad que vivimos todo se está evaporando, porque esta es una realidad
tipo depredadora. Estamos viviendo en realidades depredadoras, que todo se lo están llevando, todo se está extinguiendo, todo se lo están comiendo. Todo esto está como Israel en el Antiguo Testamento. Esto es como la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo lo están comiendo. Esta es una situación depredadora. Pero qué bueno es saber que la palabra dice que los que buscan a Dios por fe, Él los va a galardonar. Y estoy seguro que mucha gente que va a mirar el video y que me están oyendo están en la lista de Dios. Tú vas a ser galardonado, tú vas a ser galardonada, hombre, mujer, muchacho y muchacha, tú que sirves en la obra del Señor. Tú vas a ser premiado. Viene el crecimiento para ti porque te has mantenido buscando a Dios por fe. Y ya, para resumir esta enseñanza de las implicaciones de la fe, entendemos entonces que hay algunos pasos claves para saber cómo funciona la fe. Ellos son percepción, persuasión, el desempeño, la muestra de voluntad y la demostración. Concluyo entonces que la fe es clave para la vida del creyente y su desarrollo. La persona que aplica su vida a la fe descubre, número uno, que la fe es divina y es real, y que ella activada desata el poder de Dios para su favor. Esta fe bíblica no margina a la mente, no, pero ella lleva al creyente a una convicción y a decir en medio de su realidad, en medio de su prueba, en medio de su situación aguda, en medio de la tormenta, en medio del fuego y en medio de la crisis, esta fe desarrollada por el creyente, puesta en Dios, lleva a decir al creyente lo siguiente: es posible, lo creo. Cuando el diablo te acusa que no eres salvo, tú dices: yo soy salvo, yo soy santo y soy candidato a recibir las promesas de mi Dios. La fe hace que también se apodere de nosotros confianza, que nos lleva a creer que Dios está en el asunto, que si Dios actuó ayer, actuó en el tiempo medio y en toda la historia, también va a actuar con nosotros hoy. Y cuando tú estás convencido y tienes confianza que Dios va a estar contigo hoy, también dices lo siguiente: de esta me salvaré, saldré de esta situación, me sano, trabajaré, comeré, viviré, prosperaré. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, ya para concluir, la fe es un don divino, o como lo dicen otros, don superior o sexto sentido, que nos permite que las promesas divinas se hagan realidad en nuestros escenarios que vivimos hoy. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Padre, bendice a cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas que mirarán este video y que están oyendo esta palabra. Bendígalo, Dios, tu mano de sanidad, tu mano de poder, tu mano de milagro, así como cuando tú ibas por Israel y por las diferentes regiones sanando a los enfermos de diversas enfermedades y liberando a los endemoniados. Padre, en el nombre de Jesús, soluciona problemas. En el nombre de Jesús, Dios, tú eres Dios de milagro. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera.